Muy bien, vamos a iniciar este video sobre las razones de rentabilidad, que son el último grupo de razones financieras, pero que a pesar de ser el último grupo, pues son quizás las más importantes, decíamos al principio, porque en estas razones se mide el grado de recuperabilidad que tiene la inversión tanto de los accionistas de la empresa como todos los que han invertido en ella en general, porque hay que recordar que contablemente todos los activos, todos los recursos de una empresa no provienen exclusivamente de sus propietarios. De hecho, en la mayoría de los casos, la mayor cantidad de recursos que maneja una institución, una empresa, provienen de deudas, provienen de pasivos que han sido adquiridos a lo largo del tiempo. Y si bien es cierto, esos pasivos, muchos de ellos están amarrados a costos financieros como pago de intereses, pero igual, al cubrir esos intereses, esto reduce en cierta medida la utilidad que los accionistas pueden tener acceso. De ahí la importancia que hablábamos en las razones anteriores sobre los niveles de endeudamiento que una empresa puede tener. Estas razones son las que resumen todas las anteriores, ya que a través de ellas se puede determinar en qué medida los resultados generados por la institución compensan los niveles de inversión de recursos tanto propios como ajenos, es lo que acabamos de estar diciendo. ¿En qué medida estamos compensando tanto la inversión propia de los accionistas o propietarios de la empresa, como también aquella inversión que se ha hecho a través de pasivos? Es importante acotar que el fin último de toda iniciativa empresarial es la obtención de utilidades, pero en un nivel suficiente que satisfaga las expectativas de los inversionistas y que en todo caso sea competitiva en relación con otras empresas pertenecientes al mismo rubro. Es decir, primero debemos satisfacer las expectativas de los inversionistas, de nuestros accionistas. Ellos necesitan saber cuál es ese porcentaje, cuántos centavos por cada dólar que ellos han invertido en la empresa están obteniendo de utilidad. Pero también tenemos que compararla con otras empresas que se dediquen al mismo rubro nuestro, porque podría ser que los inversionistas estén conformes con esos niveles, pero que podrían haber obtenido un mayor nivel, dependiendo de cómo se comporta el resto de empresas que están dentro del mismo sector que nosotros estamos. Ningún inversionista está dispuesto a obtener niveles de rentabilidad iguales o menores a los que obtendría en otras inversiones de bajo riesgo, tales como depósitos bancarios o bonos de bajo riesgo. Si bien es cierto, el riesgo y la rentabilidad son dos variables que van de la mano, es decir, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, lo cual significa que una inversión que nos ofrezca un nivel de rentabilidad alto, también aparejado a eso, tiene un nivel alto de riesgo de pérdida, pero nosotros debemos comparar los niveles de rentabilidad que obtenemos dentro de la empresa con aquellos que obtendríamos en otras inversiones de bajo riesgo, como por ejemplo depósitos bancarios. Si yo tengo un depósito bancario, yo meto mi dinero al banco y me acuesto a dormir en una hamaca y el banco me va a estar reportando ese nivel de rentabilidad sin que yo haga absolutamente nada. Lo mismo si compro cierto tipo de inversiones que son seguras, pero que normalmente al ser tan seguras, al ser tan fáciles, entre comillas, también tienen bajos niveles de riesgo, ¿verdad? Entonces, eso significa, es decir, tienen bajo nivel de riesgo, pero igual tienen bajo nivel de rentabilidad. Son rentabilidades bastante pequeñas y eso pues compensa el bajo riesgo que también ellas tienen. Y ningún inversionista va a estar dispuesto a invertir en un negocio que le va a dar la misma rentabilidad que un depósito o en algún caso podría ser que hasta menos. No, no es negocio. Vamos a ver la primera razón de rentabilidad, es el margen de utilidad en ventas. Representa el porcentaje de utilidad en ventas o también llamada utilidad bruta con respecto al nivel de ingresos o ventas obtenidos. Es decir,
Básicamente, vemos la fórmula, el margen de utilidad en ventas es igual a la utilidad en ventas divididos entre las ventas netas multiplicados por 100, que nos va a dar un porcentaje de cuánto obtenemos nosotros de utilidad en ventas, entendiendo que la utilidad en ventas simplemente resta la venta menos el costo de venta, es decir, el margen que me deja solamente vender el producto, sin considerar todos los gastos adicionales de operación que nosotros podamos tener. Esto es bien importante tomarlo en cuenta porque este margen podría ser engañoso, ¿verdad? De hecho, lo normal es que este margen sea mucho más alto que el margen final que obtengamos porque aquí solamente estamos considerando el costo de la mercadería que estamos vendiendo. Ahora bien, es una cantidad de centavos que me está dejando cada dólar que vendo, tomando en cuenta únicamente el margen bruto que me está dando el producto cuando yo lo vendo. Vamos a irnos al ejercicio que estamos tomando de base, que es el ejercicio de la primordial, y vamos a ver cómo le fue a esta empresa en este sentido. Y ahí vamos a ir descubriendo algunos detalles que ya habíamos vislumbrado en las razones anteriores, pero que aquí lo vamos a poner ya sobre el tapiz, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Tenemos acá el margen de utilidad en ventas para el año 2023. Nos vamos a los estados financieros para formarnos una idea, una referencia. Y acá tenemos que para el año 2023 eh, las ventas eran de 950,000 y el costo de la utilidad en ventas, la tenemos por acá, eran de 330,000, mientras que para el año 2024 las ventas crecieron a 2 millones y el margen, o más bien la utilidad en ventas, casi se duplica también a 600,000. Veamos entonces cómo nos queda eh, el primer año en cuanto a esta razón. Tenemos un 34,74% de margen de utilidad en ventas para el año 2023 y para el año 2024 nuestro margen llega a el 30%. Ahí hemos tenido una leve disminución en el margen de utilidad en ventas, porque si bien es cierto, las ventas se duplicaron, pero la utilidad en ventas no se duplicó, porque si se hubiera duplicado, bueno, es más, las ventas más que se duplicaron, porque son 950, veamos cuánto crecieron las ventas, ahí tenemos el dato. Las ventas crecieron en un 110,5%, mientras que la utilidad creció en un 81,8%. Es decir, el crecimiento proporcional que tuvieron la utilidad es mucho menor que el crecimiento que las ventas tuvieron. Es decir, vendimos más, pero asumimos un costo de ventas mucho mayor relativamente a las ventas que se han tenido. Entonces, por esa razón es que el margen, aunque siempre es aceptable, pero es menor que en el año 2023. Vendimos más, pero el costo del producto fue mayor. Esto vamos a verlo de una vez en el resumen. Para ir cerrando cada capítulo, vamos a ir a ver acá en el resumen y observamos que este margen se redujo moderadamente debido a que a pesar de que las ventas, eh, ahí quedó un poco mal la redacción, pero bueno, a pesar de que las ventas crecieron, lo que acabamos de estar diciendo, el costo de ventas creció en un 128% con respecto al incremento de un 110% en las ventas. Es decir, el costo de ventas creció en un 125,8%, mientras que las ventas crecieron en un 110%. Eso hizo que la utilidad creciera en un porcentaje menor, ¿verdad? Bien, vamos ahora a regresar a la presentación y vamos a ver nuestra razón siguiente. Tenemos el margen de utilidad de operación.
representa el porcentaje de utilidad de operación con respecto al nivel de ingresos o ventas. La fórmula es esta. El margen de utilidad de operación es igual a la utilidad de operación entre las ventas netas multiplicado por 100. Obviamente este margen tiene que ser menor que el anterior, puesto que ya aquí estamos considerando los gastos como los salarios del personal, estamos considerando la publicidad, estamos considerando el mantenimiento que se le da a las salas de venta, a las oficinas, la compra de insumos, pago de servicios públicos, etcétera. Ya no solamente estamos tomando en cuenta el costo del producto. Obviamente habría que ver qué tanto baja o sea, qué tanto baja el margen de utilidad de operación con respecto al margen de utilidad en ventas. Vámonos al ejercicio y ahí vamos a observar qué fue lo que pasó en este caso. Entonces nos vamos arriba al margen de utilidad de operación y observamos que para el año 2023 eh, el margen fue de 7,87%, mientras que para el año 2024 el margen fue de 8,97%. Entonces, aquí hubo una mejora con respecto al año 2023 de un punto de diferencia de mejora con respecto de un año al otro. Sin embargo, no hay que ver solamente esa situación. Hay que ver que en general la utilidad de operación en ambos años con respecto a las ventas, pues resulta bastante pequeña, en el sentido de que estamos hablando que pasamos de un margen de utilidad en ventas de 30-34% a un margen de utilidad de operación del 7 u 8 punto y algo por ciento. Eso significa que el costo de operación, habría que analizar el costo de operación, habría que analizar estos gastos si realmente se justifican con respecto a los niveles de venta que se tienen, porque están comiéndose mucho la utilidad. Si usted observa en el año 2023, la utilidad en ventas pasa de 330,000 a una utilidad de operación de 74,800, lo cual significa que la mayor parte de la utilidad en ventas se la comen los gastos de operación. Lo mismo ocurre en el año 2024, que pasamos de 600,000 de utilidad en ventas a 179,000 y algo de utilidad de operación, lo cual significa que estos gastos de operación son bastante fuertes, bastante excesivos, ¿verdad? Con respecto al nivel de utilidad que se trae. Veamos qué pasó acá en el cuadro resumen. El cuadro resumen y dice aquí que este margen mejoró moderadamente, ya que a pesar de realizar un mayor esfuerzo operativo para vender más, los costos de operación crecieron consecuentemente. Es decir, los costos de operación de un año a otro han crecido, aunque pudo haber sido mejor si los costos fijos no se hubieran incrementado. Es decir, aquí en general el problema no es de un año a otro. De un año a otro casi hemos mejorado en un punto este margen. El problema está en que en ambos años los niveles de costo operativo son demasiado altos, porque la utilidad en los márgenes en ambos años se reducen de 34,74 de margen de utilidad en ventas a 7,87%. O sea, habría que revisar, como dice ahí la interpretación, los costos fijos que se están generando en el año, tanto en el año 2023 como en el 2024. Habría que ver esos costos operativos, cuáles son realmente necesarios y si estamos de alguna manera gastando de más. Es decir, estamos gastando de más operativamente hablando, y esto podríamos mejorarlo en el futuro, porque ya vamos a ver lo que ocurre ya con los otros márgenes. Vámonos a la siguiente. Margen de utilidad neta. Este ya es el margen, ¿no? Ya es el que nos deja la empresa nos deja de ganancia ya después de haberle restado todos los gastos, incluyendo los impuestos, incluyendo la reserva legal.
Es lo que queda ya, la carnita, como decimos, que nos queda ya para poder ser distribuida entre los accionistas. Y por eso dice aquí, representa el porcentaje de utilidad del ejercicio con respecto al nivel de ingresos o ventas. Es decir, qué porcentaje representa esa utilidad final por cada dólar que nosotros estamos vendiendo. Y la fórmula pues es similar a las dos anteriores. El margen de utilidad neta es igual a la utilidad del ejercicio dividida entre las ventas netas multiplicado por 100. Y eso nos va a dar ese porcentaje que como accionistas vamos a recibir por cada dólar que hemos vendido. Ahora bien, vamos a al archivo y vamos a calcular el margen de utilidad neta. Y ahí nos vamos a dar cuenta de un fenómeno bien interesante. ¿Qué pasó en el año 2023? En el año 2023, el margen de utilidad neta era negativo, porque el año 2023 nos generó pérdida. Y es por eso que les hablaba de los costos operativos, porque alguien puede decir, mire, pero el margen de utilidad de operación es positivo. Sí, pero es muy bajo. Y al ser muy bajo, nos deja un margen de maniobra muy corto para los costos financieros, sobre todo. Y aquí lo que ha pasado en el año 2023 es que los costos financieros nos han terminado de matar. Aparte de que los gastos de operación son un poco altos y eso nos ha mermado el margen, al llegar a los costos financieros, estos se han comido ese margen chiquito y lo han convertido en una pérdida. Entonces veamos el estado de resultado. En el año 2023, nosotros traíamos una utilidad de operación de 74.800, pero tuvimos que asumir costos financieros por 144.000. Es decir, y esto se debía a que en el año 2023 teníamos un alto nivel de endeudamiento. Si usted se acuerda, en las razones anteriores mencionábamos de que el nivel de endeudamiento ha bajado en el año 2024 de manera bastante significativa. Entonces, acá lo que ha ocurrido es que este nivel, este margencito de operación, de utilidad de operación tan pequeño, no ha logrado soportar este costo de operación, que es prácticamente el doble de la utilidad, y esto se ha vuelto pérdida. Las partidas extraordinarias no son relevantes porque su valor es bastante insignificativo y obviamente aquí esta reserva está de más, esta reserva no debería estar, ¿verdad? Porque si hay pérdida no hay reserva, lo mismo que no hay impuesto. Vamos a modificar acá, tal vez no nos, bueno, sí nos va a afectar, pero no es mucho la afectación. Es más, el nivel de pérdida, siempre tendríamos pérdida, ¿verdad? En el año 2000. Pero yo aclaro esto porque contablemente reserva no puede haber, dado que es un error en el diseño del ejercicio, no puede haber reserva sobre pérdida. Pero igual siempre habría pérdida. Pero eso se debe precisamente al margen de utilidad de operación tan mínimo que nos dejó. Ahora, ¿qué pasa en el año 2024? En el año 2024 eh, logramos llegar a números positivos y el margen se vuelve un 1,95%, que es mejor que el margen negativo que traíamos del año 2023. Pero sin embargo, esto yo lo decía desde hace, bueno, lo decía en algún momento, de que sí estamos mejor, pero realmente no estamos mejor, estamos menos peor, que sí es lo mismo, ¿no? Estar menos peor es estar mejor, pero no podemos alegrarnos mucho porque apenas estamos vislumbrando la luz en el año 2024. Prácticamente, técnicamente estamos en equilibrio porque un margen de 1,95% es un margen demasiado pequeño como para ser considerado un margen significativo. Si nos vamos ¿cómo se llama? Al estado de resultados, podemos observar que ya en este nivel la utilidad de operación es mucho mayor en valores absolutos. Los resultados financieros no es que sean tan pequeños, ¿verdad? Han sido poquito menos que el año anterior. Observamos acá que son como 25.000 dólares menos. Y eso es lo que ha hecho que medio levantemos cabeza. Ahora,
podríamos pensar de que este costo alto de gastos financieros que tuvimos en el 2024 se debió a esa cancelación de deudas que hicimos de manera anticipada. Probablemente ahí se nos fue ese pisto. Y que en el año 2025, ya con un nivel de endeudamiento menor, que ya se vio en el balance, que hay un nivel de endeudamiento menor, los pasivos son mucho menores, vamos arriba, para ir haciendo un análisis más consolidado, tenemos mucho menos pasivo, el pasivo se ha reducido significativamente, apenas a más del doble, se ha reducido. Y sobre todo bueno, ambos pasivos se han reducido, pero sobre todo el pasivo no corriente que se ha reducido en un 68,2%. Ahora, podríamos pensar que para el año 2025, al tener un nivel de endeudamiento menor, esto nos va a generar menos costos de intereses y obviamente va a tener su impacto en esta razón de margen de utilidad neta debido a que los intereses van a ser mucho menores, ¿verdad? Eso podríamos esperarlo, pero ya es el año 2025 de cual no tenemos datos, ¿verdad? Estamos en todo caso especulando. Veamos acá el análisis comparativo. Dice, en 2023 manejamos un margen negativo, o sea, pérdida, el cual para 2024 logró llegar a cifras en negro. Ahí dice en negro, ¿verdad? Pero es decir, en negro, pero con un valor sumamente bajo. Esto se debió más que todo al alto costo de intereses, probablemente ocasionados por el alto nivel de endeudamiento. Aquí lo que habría que esperar es que para el año 2025, al tener menos endeudamiento, el costo financiero se reduzca aún más y esto dé un poco más de respiro a la empresa. Claro, si la empresa logra mantener sostenidamente por lo menos el nivel de ventas que ha experimentado en este año, que son 2 millones de dólares, si no es que más de 2 millones. Pero si el nivel de ventas vuelve a caer, obviamente que esto no se va a lograr y vamos a volver a caer en números rojos, ¿verdad? Esto habría que verlo. Y también no dejar de lado lo que son los costos operativos, que habría que revisarlos así de manera muy exhaustiva para ver dónde podríamos hacer algún tipo de ahorro, de un ahorro operativo en este tipo de costos, sin sacrificar el esfuerzo de venta que estamos realizando. Porque probablemente ese nivel de gastos operativos está influyendo también en el nivel de ventas que estamos teniendo, ¿no? Habría que hacer un análisis muy concienzudo de cada uno de esos gastos operativos y ver realmente aquello que sí se necesita y lo que no se necesita. Pero sí urge una, un saneamiento en cuanto a costos, ¿tá? Muy bien, vamos ahora a las otras dos razones que están ahí, la rentabilidad sobre activos y la rentabilidad sobre el capital. Dice que la rentabilidad sobre el activo representa el porcentaje de utilidad del ejercicio con respecto al activo total. Esa es la definición aritmética de esta razón, ¿verdad? Y entonces se obtiene dividiendo la utilidad del ejercicio entre el activo total. Hay que saber interpretar la rentabilidad sobre activos, porque los activos, como dije al principio, son todos los recursos a los cuales tiene acceso la empresa. Todos los recursos que le están permitiendo operar en el día a día. Ahora, eso incluye recursos propios y recursos ajenos. Y dada la magnitud de los activos, estos niveles de rentabilidad no son muy altos, ¿verdad? Estamos hablando de niveles que andan por debajo del 10% en la mayoría de los casos. Porque los activos de las empresas muchas veces son muy grandes comparados a los niveles de utilidad que estas empresas puedan manejar. Por lo tanto, es mejor analizarlos de un año al otro o de una empresa a otra. Es mucho mejor que compararlos con algún valor específico, sino que hay que compararlos de manera relativa y cómo se han comportado en el tiempo. Veamos en el caso de la empresa, la primordial, qué ocurrió con esta variable. La rentabilidad sobre activos para el año 2023. Tenemos acá
que fue de menos 1,71%. Esto es obvio porque tenemos una pérdida. Entonces nosotros le perdimos 1,71 dólares por cada dólar de activo que estaba invertido en la empresa. Y esto es todavía más agravante porque en el año 2023 habían más activos. Y aún teniendo más activos, nosotros no logramos un nivel de utilidad. Y en el año 2024, esta es una fortaleza que se le puede detectar a esta empresa. En el año 2024, a pesar de que son menos activos, logramos generar una rentabilidad positiva. Y no es que hemos obtenido, sí, obtuvimos ganancia a partir de menos activos. Esto es una fortaleza porque nosotros, a pesar de tener menos, generamos más, ¿verdad? Pero como dije hace un rato, no debemos alegrarnos mucho porque este margen es demasiado estrecho. Apenas estamos saliendo de una crisis. Esta empresa viene saliendo de una crisis y no sabemos si esa crisis vamos a lograr mantener esa salida de esa crisis en el tiempo. Por eso a veces el análisis, esto se hace por razones simplificadas de que lo hacemos para 2 periodos, pero realmente deberíamos de hacerlo para 3, 4, 5 periodos para realmente ver una evolución de algunas variables en el tiempo y ver, ya formarnos una idea más completa de qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar en el futuro. Veamos el análisis, que va a ser muy, muy similar al anterior. Dice, como consecuencia de la razón anterior, el nivel de rentabilidad sobre los activos refleja un valor negativo en 2023 y apenas un 1,92% en el 2024. O sea, algo muy ínfimo. Y nos vamos a ir a la razón más importante de las tres, de las cinco que tenemos acá, que es la rentabilidad sobre el capital. Representa el porcentaje de utilidad del ejercicio con respecto al capital social. Y hay que aclarar que en este caso estamos tomando en cuenta solamente la inversión de los accionistas, es decir, ahí dejamos fuera todo lo demás. Dejamos fuera todo lo demás. Solamente vamos a tomar en cuenta el capital aportado por accionistas comunes, porque hay accionistas preferidos. De estos accionistas preferidos vamos a hablar en el otro tema, que es el apalancamiento. Ahí vamos a hablar de eso. Pero hay que aclarar que solamente es el capital social común, como se le llama, y entonces ya es el nivel de utilidad con respecto a la inversión de los accionistas, nada más, de los dueños de la empresa. Y es la que más interesa a ellos porque es la que les determina qué tanto están ganando o en su caso qué tanto están perdiendo. Y de esta surge el análisis DuPont, que es lo que vamos a hacer al final, eh, sobre estas razones de rentabilidad. Entonces, la rentabilidad sobre el capital nos dice que la utilidad del ejercicio dividida entre el capital social común, aquí no lo menciona, por 100. Y eso nos va a permitir medir qué tanto ganaron, cuántos dólares o cuántos centavos de dólar ganaron cada accionista por cada dólar que invirtieron. Vamos a ver cómo le fue a la empresa en esto, que ya pues podemos vislumbrar más o menos cómo anda la cosa, porque las dos razones anteriores ya nos dieron algún tipo de indicio. Acá, en el año 2023, es obvio que esta rentabilidad va a ser negativa, por lo que ya hemos acotado, 10,03%. O sea, los accionistas perdieron 10 dólares aproximadamente por cada 100 dólares que tenían invertido en la empresa. Porque mire, el capital era de 650,000 y la pérdida era de 65,000. Y para el año 2024, pues la cosa mejoró, pero no tanto, ¿no? Generamos. Y aquí hay un fenómeno más. Hay más capital, ¿verdad? Hay más capital. Obviamente de pérdida pasamos a utilidad, pero eh, nos generó un margen o una rentabilidad de 3,9%, o sea, casi 4 dólares por cada 100 dólares invertidos. Que estamos mejor que el 2023, sí, pero
tampoco es de alegrarnos, ¿no? Es una cuestión que todavía estamos como en una transición y habría que ver qué pasa en el año 2025. Entonces dice, la rentabilidad sobre el capital, si bien mejoró de un año al otro, es todavía inaceptable para los inversionistas. Sin embargo, la empresa manifiesta un proceso de recuperación y probablemente al haber reducido sus pasivos, logra asumir costos de financiamiento mucho más bajos en 2025. Y el incremento y al incrementar sus ventas refleje mejores niveles de rentabilidad. Realmente las ventas no es que esperamos que aumenten, pero por lo menos que se mantengan en ese nivel de 2 millones de dólares y que hagamos ajustes en la parte del costo de ventas, habría que revisarlo, ¿verdad? Aunque es poco probable que el costo de ventas nosotros lo podamos modificar, porque normalmente el costo de la mercadería ya viene establecido por precios de los proveedores, o si nosotros somos productores, pues también, bueno, en este caso es una empresa que solo distribuye porque no hay costo de producción, entonces el costo normalmente está dado por los proveedores y esos márgenes pues son bien difíciles de tocar, pero sí los costos de operación, eso sí habría que revisarlos, a ver hasta qué punto se pueden reducir sin poner en riesgo el nivel de ventas que se pueda lograr. Y también los costos de financiamiento que al haber menos pasivos, pues obviamente esperamos que esos costos de financiamiento se reduzcan de manera significativa. Ahora, de esta última razón se hace el análisis Dupont. Ya vamos a explicar ahorita qué es el análisis Dupont. Análisis del modelo Dupont. En la década de 1920, la dirección de DuPont Corporation, que es una empresa que existe en la actualidad y que fabrica pinturas y otro tipo de productos similares, desarrolló un modelo denominado análisis DuPont. Se le puso así en honor a la empresa, ¿no? Para evaluar detalladamente la rentabilidad de la empresa. El análisis DuPont es una herramienta que puede ayudarnos a evitar conclusiones erróneas sobre la rentabilidad de una empresa. Porque si solo vemos la utilidad contra el capital, como es el caso de la rentabilidad sobre el capital, podríamos llegar a conclusiones erróneas. Tenemos que ver por dentro qué pasó realmente internamente para que este modelo, para que esta rentabilidad sea tal cual está establecida. Y por eso es que el modelo DuPont se descompone en tres razones que ya vimos, las tres razones ya las vimos, y se analiza cada razón por separado y luego mezclada para ver qué pasó. Entonces, este modelo consiste en descomponer la rentabilidad sobre el capital en sus tres componentes, que son la rotación total de activos, el margen de utilidad neta y el multiplicador del capital, que es una razón que vimos en las razones de endeudamiento. Cada una de ellas tiene un efecto sobre la rentabilidad del capital, ¿verdad? Y entonces, al analizarla así de manera descompuesta, si decimos de esa manera, podemos ver quién tuvo más peso en ese nivel de rentabilidad bueno o malo que hemos tenido. ¿A qué se debió, pues? Y entonces aquí tenemos que la rentabilidad sobre el capital es igual a la rentabilidad total de activos, que son las ventas netas entre el activo total, multiplicado por la utilidad del ejercicio, dividido entre las ventas, que es el margen de utilidad neta, y eso multiplicado por el multiplicador del capital, que es el activo total entre el capital social. Y cada uno de esos componentes responde a una variable, en este caso, a mayor rentabilidad, perdón, a mayor rotación de activos, es decir, en la medida que los activos me generen más ventas, tengo una mayor eficiencia de activos, a una eficiencia operativa, pues entre más utilidad yo tengo con un determinado nivel de ventas, tengo una mayor eficiencia operativa o viceversa, y al apalancamiento, que entre más alto sea el multiplicador de capital, más alto es el apalancamiento y viceversa, ¿verdad? Y todo esto incide en la rentabilidad. Esta igualdad
es matemáticamente válida porque si nosotros observamos acá la fórmula de la rentabilidad sobre el capital es utilidad del ejercicio entre capital social. Y si nosotros observamos aquí esta multiplicación de fracciones, yo puedo simplificar estas ventas netas que están acá con estas. Vamos a ver si logramos hacerlo acá. Acá podemos observar que yo puedo eliminar estas ventas netas con estas ventas netas y este activo con este activo. Y entonces, ¿qué me queda? Utilidad del ejercicio entre capital social, que es lo que tengo acá, ¿no? Entonces, esta igualdad tiene una validez matemática. Bien, vamos a irnos al análisis Dupont de nuestro ejercicio. Tenemos ya aquí nuestro cuadro resumen y pasamos a Dupont. Aquí tenemos el Dupont para el año 2023. Veamos así en general. Perdón. Vamos a analizarlo por partes primero. Veamos la rotación total de activo del año 2023. En el año 2023, la rentabilidad total de activos era de 0.25 y en el año 2024 la rentabilidad pasó a 0.99. Esto implica que en el año 2024 tuvimos una mejoría de 0.74 veces. Recuerde que la rotación mide veces, pero en realidad lo que pasó fue que pasamos de generar 25 centavos de venta por cada dólar de activo a generar casi $1 de venta por cada dólar de activo. Esto representa una mejoría en nuestra eficiencia de activos. Nosotros tuvimos una mejor eficiencia de activos de un año al otro debido a esa mejoría, ¿no?, que tuvimos en la rotación. Fuimos capaces de aprovechar mejor nuestros activos para generar ventas. Eso significa. En el caso del margen, ya vimos que el margen pasó de un valor negativo a un valor positivo, ¿no? Pasamos de un margen negativo de 6.80, de menos 6.86% a 1.95%. Que esto, a pesar de decir que es bueno, pero tampoco es de alegrarnos, aunque hubo una mejoría de 9 puntos. 9 puntos porcentuales del margen de utilidad de un año con respecto al otro. Y no podemos negar que pues hubo mayor eficiencia operativa, aunque viniendo de un desastre, ¿verdad? Eso viniendo de un desastre. Eso es como ir perdiendo un partido 4-0 y al final siempre perderlo, pero 4-3, ¿verdad? O sea, siempre perdimos, pero con menos diferencia. Algo así. Con lo que le pasó al Barcita hoy con el Sevilla, ¿no? Bueno, ni modo. Eh, Veamos el multiplicador, que quizás es la variable que más cuesta interpretar. Pasamos de un multiplicador de 5.85 a 2.03. Yo les explicaba que esto, aparentemente, tener menos pasivo es bueno, pero también es malo porque incide negativamente en la rentabilidad. La rentabilidad pudo haber mejorado más si este multiplicador se hubiera mantenido o se hubiera aumentado. Es decir, tenemos menos capital, tenemos más capital propio, pero menos capital ajeno. Estamos aprovechando menos el dinero de otras personas. Estamos generando menos activos con nuestros propios recursos. Entonces, aquí hubo una desmejoría de 3.82 veces
del multiplicador, lo cual significa que en este punto, si anduvimos mal, porque tenemos menos apalancamiento, estamos menos apalancados. Esto se refleja en la mayor rentabilidad, o sea, pasamos de un valor negativo a un valor positivo, lo cual significa que hay más rentabilidad. Hay 13,93 puntos de diferencia de rentabilidad. Tenemos, aquí dice menos, pero en realidad tendría que decir más rentabilidad. Tenemos más rentabilidad en este caso. Pero ¿quién tuvo más peso? Creo que el peso mayor recayó sobre la rotación. ¿Verdad? La rotación es la héroe de esto porque es la que nos mantuvo. El multiplicador pudo haber sido mejor. Al no serlo, pues el nivel de mejora no fue suficiente. Y el margen quizás como que es el intermedio, ¿no? Que sí se mejoró, pero que pudo haber mejorado más si analizamos mejor nuestros costos. Habría que ver nuestros costos. Ya vamos a ver un cuadrito ahí al final sobre los costos. Ahora, hagamos un análisis de cada uno de los elementos. Veamos qué pasó con la rotación de activos. Dice que la rotación total de activos experimentó un aumento debido sobre todo a que la empresa logró duplicar sus ventas a pesar de tener menos activos disponibles. Es decir, mejoró la eficiencia en el uso de sus activos. Y eso ya lo habíamos mencionado desde el principio, de que al tener eh, un mayor nivel de ventas, a pesar de tener menos activos, pues eso obviamente hay una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. Con respecto a la eficiencia operativa, dice que el margen pasó de números negativos a un margen positivo. Sin embargo, esto no refleja un aumento suficiente si consideramos que estamos vendiendo el doble y probablemente los niveles de costo operativos y financieros deberán ser revisados. Eso ya lo habíamos mencionado también, que este margen pudo haber sido mayor si los niveles de costo pues se hubieran reducido. ¿Verdad? Pero también es ilógico pensar que vamos a vender más gastando menos, ¿verdad? Pero creo que no tanto sería el problema los gastos operativos, sino más bien los gastos financieros. Esos son los que habría que revisar. ¿Y cómo estaría el comportamiento de estos costos financieros en el año 2025, dado que hay menos endeudamiento? El multiplicador del capital refleja una reducción de casi 4, ahí es donde estamos en problemado, lo cual significa que la empresa mejor pudo mejorar en menos proporción de activos con respecto a su capital propio. Esto genera presión sobre el margen de utilidad y la rotación para poder mejorar la rentabilidad. Es decir, aquí está más redactado, al no tener la suficiente capacidad de generar activos con nuestro capital propio, esto hace que el margen de utilidad neta y la rotación total de activos tengan que cargar el peso de generar mayor rentabilidad. Entonces, si bien es cierto, la rentabilidad mejoró en 13,9 puntos, es necesario acotar que venimos de niveles de pérdida y probablemente la empresa deberá seguir manteniendo o incrementando los niveles de venta sin incrementar el monto de sus activos y además hacer una revisión exhaustiva de la estructura de los costos. Y acá tengo yo los costos. ¿Qué porcentaje representan los costos de venta, el gasto de operación y los resultados financieros? O sea, lo que son los costos financieros con respecto a las ventas primero. Vamos acá. El costo de ventas en el año 2024, ¿verdad? Que es el año último. Ya el 2023 es historia. Dice que en el año 2024 el costo de venta representa el 70% de la venta total. Es bastante fuerte, es altísimo. Habría que ver qué estamos vendiendo también, porque si pudiéramos reducirlo a un 60% nos dejaría un mejor margen de utilidad.
Muy bien, entonces acá podemos observar también que el gasto de operación representa el 21% de las ventas totales. Estamos hablando de que de cada dólar hay 20 centavos que se gastan en gastos de operación. Habría que hacer un análisis de estos gastos, a ver hasta qué punto se pueden reducir. Porque si sumamos 70 más 21, eso nos da 91%. Entonces, y si a eso le sumamos el 6% de los resultados financieros, pues estaríamos viendo de que el margen que nos está dejando, el margen que nos estaría dejando, pues es ínfimo, ¿verdad? Bueno, aquí nos dio un error, permítame. Entre esos tres nos estaría comiendo el 97%, ¿no? Básicamente es lo que nos está dejando de margen de utilidad. Entonces, algo que habría que reducir para mejorar esta estructura. Ahora, con respecto a los activos, casi es igual, porque los activos tienen un valor similar a las ventas, casi andan en los 2 millones, pero esos porcentajes son bien similares con respecto a los activos. Habría que hacer un análisis también de estos costos para reducirlos en alguna medida. Y este es bien interesante, porque habría que ver cuál es el costo relativo solo de los intereses, porque el costo de ventas y los gastos de operación no tienen una relación directa con los pasivos, pero sí los intereses. Y acá hablamos de un costo de intereses del 13%, que es bastante alto. Estamos pagando un 13% de todos los pasivos en concepto de interés. Pero como decíamos, si hemos reducido pasivos, obviamente los intereses van a bajar en el futuro. En el 2025 tendríamos que pagar menos intereses y eso tendría que reflejarse en el estado de resultado. Vamos a hacer un resumen, porque en un último video voy a presentar las conclusiones y las recomendaciones. Solo un resumen para que usted vea cómo podemos hacer este cuadro resumen al final, donde están aquí reunidas todas las razones que hemos calculado y si estas han mejorado o han empeorado, ¿verdad? En este caso, y en qué nivel lo han hecho. Casi todas, si ustedes están en azul, algunas con mejora alta, otras con mejora moderada. Solamente tenemos dos puntos rojitos, que es el multiplicador que bajó de manera alta, empeoró muy alto, y el margen de utilidad en ventas que también disminuyó, pero de manera un poco leve. Es decir, que en general la empresa está bien, pero habría que comprometerse a mejorar algunas cosas, sobre todo el comportamiento de los costos, mantener un nivel de endeudamiento saludable, pero eso lo vamos a ver en el último video con las conclusiones y recomendaciones. Bien, ha sido un placer, muchas gracias por su atención y cuídense.